En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6. ¿Qué tenemos en cuenta, secretario? ¿Qué tenemos en cuenta? Muy bien, le cuento. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo Falcón, mediante el cual remite el historial penitenciario de José Trascalcoche, Luis Trancalquidel y Celestino Córdoba Tránsito, así como la respuesta entregada a la Contraloría General de la República con motivo de la salida al medio libre de las personas anti-individualizadas. En segundo lugar, un oficio de Gendarmería de Chile, mediante el cual se remite a esta comisión la información consultada respecto al historial penitenciario de José Trascalcoche, Luis Trancalquidel y Celestino Córdoba Tránsito, así como el listado de personas condenadas a penas privativas de libertad, recluidas en los distintos centros carcelarios del país que pertenezcan a pueblos originarios, y un oficio 594 de fecha 25 de abril del presente del Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el cual se informa a la Contraloría General de la República respecto a la presentación efectuada por algunos diputados y que hizo relación con la legalidad de la resolución exenta número 3925 de 2020 y del actual del Consejo Técnico en sesión que otorgó permisos a los condenados antes citados. En tercer lugar, las excusas del director ejecutivo de Amnistía, señor Rodrigo Bustos, para participar en la sesión del día de hoy, siendo representado por la señora Sofía Lanyon, presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional. También las excusas del señor Jan Yarab, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien por razones de agenda no podrá asistir el día de hoy. Y finalmente, el reemplazo para esta sesión del diputado Mellado por el diputado Rascue. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, cerrada la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Gonzalo Winter, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Teniendo en cuenta que el día de hoy estrenamos nuevas modalidades en el Congreso. ¿Cuál es? Sin mascarilla, sin aforo, con asesores sin límite. Sin límite en su cantidad, no en sus actitudes. Me queda una sola duda que tiene que ver con la puerta. Durante la pandemia se prohibía cerrar las puertas de las comisiones, lo cual genera una situación con el ruido, y creo que si ahora se puede. ¿Se puede? Muy bien, esa es su pregunta sobre varios, diputado Gonzalo Winter. Siempre el aspecto sanitario es importante. No sé si es principal, pero es importante. ¿Alguna otra palabra sobre varios? Le vamos a pedir al señor secretario que nos informe detalladamente cuáles son las reglas sanitarias vigentes al día de hoy en adelante. Bueno, como lo adelantó el señor diputado, ya no es necesario usar mascarilla, el aforo no está limitado y sin perjuicio de que hay que igualmente informar a seguridad, a la parte de seguridad de la Cámara de Diputados respecto de los invitados que se realicen, digamos, acá. Y la puerta efectivamente puede estar cerrada o abierta, dependiendo del gusto de las personas que están dentro. ¿Y usted tiene facultad para controlar las vacunas de los integrantes de esta? No tengo la bueno, está bien. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre varios. Cerrado varios. Colegas, en la presente sesión tienen el propósito de escuchar a dos de nuestros invitados que han sido solicitados por parte de los integrantes de esta comisión. Según se ha dicho en la cuenta, solamente estaría presente doña Sofía Lanyon, presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, quien va a exponer al tenor de la materia contenida en el mandato. Entiendo que la presencia de Amnistía Internacional fue solicitada por la diputada Pizarro, y quiero que confirmemos si está nuestra invitada. Sí, ¿Está por Zoom? Está por Zoom, aquí está conectada.
Bueno, yo entiendo que nuestra invitada conoce la materia objeto de esta citación. El objeto de la comisión investigadora es bastante claro y público. Y sin más, si le parece a los asistentes, le voy a ofrecer la palabra. Doña Sofía, bienvenida. Muchas gracias por asistir telemáticamente a esta comisión. Y le entrego la palabra para que se exponga lo que le parezca pertinente respecto al objeto de esta citación. Muchas gracias, honorables. Quiero partir el día de hoy agradeciendo el interés que tiene esta instancia por conocer la perspectiva que tiene Amnistía Internacional y específicamente en relación al Derecho Internacional de Derechos Humanos sobre la materia que ocupa a esta comisión. En esta presentación, dado que somos un movimiento global que conglomera a más de 7 millones de personas activistas con presencia en más de 160 países en el mundo, que desde hace 61 años realiza labores de investigación, de campañas y de incidencia para la promoción y defensa de los derechos humanos, una organización independiente de cualquier gobierno, ideología política, interés económico y religión. En esta oportunidad hemos considerado relevante que nuestra contribución consiste en el abordaje de los siguientes puntos que pueden ser de utilidad para esta comisión. En primer término, el informe de Amnistía Internacional sobre el respeto del debido proceso en juicios que involucraron a los señores José Tlalcal Coche y Luis Tlalcal Fidel, estándares sobre límites a concesión de beneficios penitenciarios, estándares referentes a personas pertenecientes a pueblos indígenas condenadas por comisión de delitos. En esta oportunidad, esta intervención no abordará la discusión sobre cuestionamientos a la legalidad de las resoluciones y medidas adoptadas por Gendarmería y Ministerio de Justicia, puesto que consideramos que se trata de cuestiones que deben ser analizadas por otras personas especialistas y por la propia Contraloría General de la República, organismo contralor que tiene atribuciones legales al respecto. Entonces comienzo con el informe de Amnistía sobre el respeto al debido proceso en juicios que involucraron a los señores Tlalcal Coche y Tlalcal Fidel. En agosto del año 2018, Amnistía Internacional lanzó un informe que se denominó Prejuicios injustos, criminalización del pueblo mapuche a través de la ley antiterrorista. En esa oportunidad, nosotros concluimos que las autoridades chilenas estaban utilizando la ley antiterrorista para llevar a personas mapuche a juicios injustos, estigmatizándolos y criminalizando a sus líderes. De hecho, durante años Amnistía Internacional ha advertido que desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos, la ley antiterrorista vigente en el país contiene normas que vulneran las garantías de un juicio justo. En ese contexto, nuestra organización observó los juicios del caso Luxinger-Macay y del caso por la quema de una iglesia en Padre Las Casas, ambos llevados bajo esta legislación en contra de personas mapuches. En el primer caso, la Fiscalía acusó a 11 personas mapuche de haber incendiado un predio donde lamentablemente murió el matrimonio Luxinger-Macay el año 2013, habiendo otra persona ya condenada con anterioridad. Y en el segundo caso de la iglesia Padre Las Casas, se acusó a 4 personas de haber quemado la iglesia en el año 2016. El pasado martes 7 de agosto de este año, la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas de 10 años y un día contra los hermanos Pablo y Benito Trangol como autores del delito de incendio de la iglesia Padre de Las Casas. Y Amnistía Internacional en esa oportunidad lamentó esta determinación, pues consideramos que la Corte tenía la posibilidad de remediar la injusticia sufrida por estos dos comuneros mapuche. Sin embargo, se decidió mantener la condena otorgada tras un juicio que a nuestro parecer es injusto, dado que no respetó las garantías mínimas del debido proceso. En este punto me quiero detener para dejar en claro que como defensoras y defensores de derechos humanos no nos vamos a cansar de señalar que es imperativo investigar a fondo todos estos crímenes y llevar a la justicia a los responsables. Sin embargo, esto debe hacerse con irrestricto apego a las normas del debido proceso para poder asegurar así un juicio justo,
y con ello la dignidad y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias. Lo que nos preocupa es que en estos casos observados se produjeron irregularidades que claramente los convierten en juicios injustos, y además hay razones para pensar que ello podría deberse a la identidad mapuche de las personas imputadas. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Chile en el año 2014 debido a la aplicación de la ley antiterrorista en contra de personas mapuches en el caso Norín Catrimán y otros versus Chile. Ello se fundamentó principalmente por el uso prolongado e injustificado de prisión preventiva, por la utilización de testigos anónimos como elemento principal para condenar y por haber utilizado argumentación discriminatoria y estigmatizante en contra del pueblo mapuche. En el informe de Amnistía Internacional, Prejuicios Injustos del año 2018, se alertó que no solo se había incurrido nuevamente en esas conductas que motivaron la condena del Estado de Chile por la Corte Interamericana, sino que además se constató la comisión de irregularidades adicionales, como por ejemplo el hostigamiento hacia abogados, defensores y testigos y familiares de los imputados, utilización de pruebas ilegales y denuncias a este respecto que no fueron investigadas. Aunque en algunos de estos casos los tribunales intervinientes han descartado la calificación de terrorista del delito, no obstante ello, igualmente se usaron mecanismos previstos en esta ley para el proceso judicial. Y en nuestro informe del año 2018, Amnistía Internacional recomendó que las autoridades chilenas debían adoptar, entre otras, las siguientes medidas: garantizar justicia para las personas condenadas por ambos procesos judiciales, entre ellos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Fidel, además José Peralino Huinca, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo; modificar las normas constitucionales y legales que hacen que los juicios por delitos terroristas sean injustos, incluyendo una definición de terrorismo que se halle en la plena concordancia con el principio de legalidad, la regulación de la prisión preventiva, el secreto prolongado de la investigación y el uso de testigos anónimos; y adoptar todas las medidas para que las fiscalías y policías actúen en forma objetiva y recaben las pruebas de manera adecuada. Y además se debe investigar exhaustivamente aquellas denuncias de pruebas obtenidas de manera ilegal y los malos tratos o apremios hacia imputados, abogados o testigos. Y esto para evitar que se introduzcan pruebas ilegales en los juicios. Ninguna de estas recomendaciones se ha cumplido hasta el día de hoy y nos parece relevante que esta comisión sepa como contexto de lo que está analizando. Pasando al segundo punto a tratar el día de hoy, que son los estándares sobre límites a concesión de beneficios penitenciarios. En el derecho internacional de los derechos humanos se plantea que toda persona tiene derecho a postular a beneficios penitenciarios e intrapenitenciarios, incluso aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ellos también pueden postular a esos beneficios. Sin embargo, para poder obtenerlos, se requiere cumplir requisitos que tienen un estándar más exigente que en otro tipo de delitos. En los casos de delitos de condenas por crímenes de lesa humanidad se requiere considerar la especial gravedad del delito, haber escuchado a la víctima o a sus familiares, que el condenado haya expresado su voluntad de cooperar con la investigación, que la conducta del condenado durante su detención revele un auténtico arrepentimiento y que en ningún caso conlleven impunidad. En el caso de las personas condenadas, a quienes fueron concedidos los beneficios penitenciarios que son objeto de investigación de esta comisión, se trata, por cierto, de delitos muy graves, pero no son crímenes de lesa humanidad que exijan el cumplimiento de los requisitos que acabo de mencionar. En relación al tercer punto, los estándares referentes a personas pertenecientes a pueblos indígenas condenadas por comisión de delitos. Desde el derecho internacional de derechos humanos, parte de la concesión de beneficios penitenciarios e intrapenitenciarios ha tenido que ver con el respeto y garantía de derechos culturales de personas pertenecientes a pueblos originarios. A este respecto, cabe mencionar que los tratados internacionales de derechos humanos otorgan una amplia protección a los derechos culturales y religiosos.
En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, así como la libertad de manifestar tales creencias, tanto en público como en privado, ya sea a través de la enseñanza, de la práctica, del culto y o de la observación. Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 12, reconoce la libertad de conciencia y de religión, indicando a este respecto las restricciones o límites a las cuales puede ser objeto este derecho en los siguientes términos. Comillas, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás. En este mismo sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales dispone en su artículo 5, letra A, que al aplicar las disposiciones del presente convenio, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. El artículo 8 de este mismo convenio 169 dispone que dichos pueblos indígenas y tribales, deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Respecto de aquellas personas que estén sujetas a medidas propias del ámbito penal, el artículo 10 de este convenio 169 indica que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y estas garantías se encuentran igualmente contempladas en el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, en lo que respecta al Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas, se realizó una observación entre el 4 y el 13 de abril del año 2016 a Chile. En su informe, el Subcomité recomendó al Estado chileno tomar las medidas necesarias para que las personas privadas de libertad mapuche tengan acceso a sus tradiciones y costumbres culturales de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia. Del mismo modo que se permita la práctica de la libertad religiosa a otros grupos específicos de personas privadas de libertad. En resumen, el derecho internacional de derechos humanos contempla distintos instrumentos normativos de aplicación global o de aplicación regional que reconoce y protege como derechos humanos de personas pertenecientes a pueblos originarios su condición particular de pertenecer a una cultura. Los Estados partes que suscriben tales tratados y convenios internacionales tienen la obligación de ajustar su normativa interna en coherencia a los estándares internacionales establecidos por estos tratados y convenios. Y espero que la información expuesta en esta oportunidad sea de utilidad para el objetivo de esta comisión especial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Sofía. Le agradecería si pudiera tener una minuta escrita de su presentación, que la pudiera hacer llegar a la Secretaría, a objeto de incluirla en nuestro informe. Por supuesto. Dicho esto, ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta, ampliar alguna información, en fin, alguna precisión. Diputada Lorena Pizarro le va a hacer una consulta a doña Sofía. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Junto con agradecer, Sofía, su, a mi juicio, muy importante exposición. Primero quiero señalarlo, después le voy a hacer una consulta, porque primero me parece que pone en contexto la situación
de las comunidades mapuches en el país. Pone en contexto algo que a mí hace mucho tiempo me parece que es muy grave que se ha instalado la lógica de que cuando hablamos del pueblo mapuche y sus demandas, estamos hablando de terrorismo, y creo que usted, fundada en todas las aprehensiones que ha establecido Amnistía Internacional, pone en el centro una situación muy compleja y que tiene que ver cómo un poder del Estado de Chile ha estigmatizado a un pueblo, porque usted lo acaba de señalar. Los delitos son muy graves, pero es muy distinto hablar de terrorismo, es muy distinto hablar de crímenes de lesa humanidad. Y le agradezco que haya señalado aquello. Lo segundo que le quería agradecer es que también señala, y que es abrumadora y abundante, los distintos cuerpos internacionales referidos al tema, tanto al derecho internacional de los derechos humanos y también particularmente de los pueblos originarios, y cómo se deben considerar ciertas características para que ya cumpliendo una pena se tengan en consideración ciertas particularidades. Y de allí le quiero hacer una consulta, Sofía, junto con agradecer. Y quiero saber su opinión, porque lo que yo entiendo de su exposición es que primero existe una acción incluso prejuiciada cuando se lleva a comuneros mapuche, particularmente en este caso, a juicios donde ya se entra con una calificación que les va a quitar y restar ciertos derechos, que ustedes han puesto una alerta. Quiero destacar, Amnistía Internacional, que no es de izquierda, ni de derecha, ni comunista, ni nada similar. Merecedora del Premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de los derechos humanos. ¿A usted le parece, Sofía, que así como al inicio de los juicios existe ya una estigmatización y casi una condena sin haber iniciado los juicios, que se busca repetir particularmente en cuestionar estos beneficios que se les han entregado a los primos Tralcal y Celestino Córdoba, similar a lo que ocurre en el inicio del juicio, donde ya se va con un prejuicio de arrebatarles ciertas garantías que se les deben dar independientemente del delito que cometieron? Y quiero decir algo, usted lo indicó, en las libertades de condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile, cuando se hizo el nuevo reglamento, recuerdo que en aquel momento el sector de la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional porque no estaba de acuerdo con las condiciones que se les pusieron. Sin embargo, incluso en esos gravosos crímenes, ellos pueden acceder a permisos, y usted lo señalaba, hay ciertas condiciones por la gravedad de los crímenes, pero aún ellos pueden acceder a permisos, y varios han tenido esos permisos. Entonces, a mí me parece, por lo que usted expone, es como que a los condenados y condenadas, a mi juicio, presos políticos mapuches, les tenemos que dar las penas del infierno, y sus derechos finalmente no tienen ninguno. Y eso me parece muy peligroso como conducta de un Estado con pueblos originarios, y me parece muy peligroso que esto se normalice e incluso se lleve a una comisión especial investigadora. Reitero, Sofía, le agradezco mucho la exposición porque es muy clarificadora. Gracias, diputada Lorena Pizarro. Antes de que nos pueda contestar nuestra invitada, le voy a ofrecer la palabra también al diputado Leonidas Romero, que también quiere hacer alguna consulta sobre su exposición. Si no hay más interesados. Y después el diputado Gonzalo Vinter. Le sugeriría a nuestra invitada que tomara nota de las preguntas para que pudiera responderlas en orden. Son 3 personas por lo menos en esta primera pasada por la comisión. El diputado Leonidas Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la señora Sofía. La verdad es que yo no comparto, obviamente, lo que planteó recién la colega Lorena Pizarro. A ver, señora Sofía, quemar vivo a 2 ancianos no es terrorismo para usted. ¿Qué diablo es, presidente? Quemar
homicidio, ya, qué bien. Entonces, el abogado señor Winter me está corrigiendo lo que estoy planteando. Para mí es terrorismo puro y duro. Dispararle a los camioneros que andan trabajando y herir a un menor de edad, quemar colegio, quemar iglesia. Si eso no es terrorismo, la verdad es que entiendo cada vez menos la institución que usted representa. Usted dijo, y escuché que a los autores de lesa humanidad, o sea, usted se refiere a los militares que nos salvaron en el 73 de hundir al país. Me gustaría saber, pero a ver, yo escuché con atención, y si no les gusta mis planteamientos, después pidan la palabra y me rebaten, pero por favor permítanme expresar lo que siento, pues, permítanme. Aquí no es dueño, no hay un sector dueño de la verdad, presidente. Entonces, voy a terminar. Concluya, Yo no diputado. conozco, los ancianos, hombres y mujeres, están muriendo encadenados a las camas, no tienen conciencia, tienen Alzheimer, y ninguna institución a nivel nacional ni internacional ha dicho nada. Entonces, cuando escucho a la señora Sofía, la verdad es que parece que estoy yo muy equivocado o alguien está cambiando la historia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Gonzalo Winter. Y después le damos la palabra a nuestra invitada. Diputado. Muy bien. Le ofrezco la palabra a doña Sofía para que se pueda referir a las dos exposiciones de parlamentarios. Muchas gracias. La respuesta a la primera pregunta sobre si hay estigmatización o algún tipo de persecución al momento de cuestionar aquellas actos administrativos, resoluciones o decisiones de Gendarmería o del Ministerio de Justicia que otorgan acceso a beneficios penitenciarios a los 3 comuneros mapuches que son objeto de la investigación de esta comisión. La verdad es que es complejo responderla, dado que la normativa internacional de derechos humanos se refiere de manera bastante general a los beneficios que hay a los que tienen acceso todas las personas que están de libertad, cumpliendo con ciertos requisitos que establece la normativa vigente, y respecto de los cuales, de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos, hay que tener especial consideración con aquellos que forman parte de algún grupo originario. Para poder llegar a la conclusión que sugiere la diputada, debiéramos a lo mejor tener más antecedentes en el sentido de si existieran algunos otros casos, o esta comisión estuviera investigando algunos otros casos similares con personas que pertenecen a otros grupos de pueblos originarios o no. Por lo tanto, sí creo que eso sería algo complejo de poder afirmar en relación a ese punto en particular. No hay, desde la perspectiva de amnistía, no hay elementos hasta el momento necesarios para eso. Lo que nosotros sí hemos constatado es que en juicios, en el desarrollo de juicios penales, sí se ha utilizado el derecho penal de una manera en que ha perjudicado a las personas pertenecientes al pueblo mapuche de una manera distinta y más gravosa en comparación a cómo se utiliza el sistema penal, los juicios penales, en otros delitos de similar naturaleza y que tienen un tratamiento diferente. No se les cuestiona necesariamente el acceso a beneficios penitenciarios o extrapenitenciarios de la misma forma que se está cuestionando en esta oportunidad. Eso en relación a la pregunta de la diputada. En relación a la pregunta del diputado es si quemar vivos o no a un par de ancianos, si eso es terrorismo o no es terrorismo. Amnistía Internacional no es el organismo que lo define. En todo país existen tribunales de justicia ante los cuales se lleva a cabo un procedimiento que desde nuestra perspectiva tiene que cumplir con ciertos estándares para que sea considerado justo y por lo tanto para que la sentencia que resulte de ese procedimiento, que respeta normas del debido proceso,
sea una sentencia que se debe aceptar como ecuánime, porque así lo determinan los tribunales. Para los tribunales es importante, por lo tanto, que los antecedentes que se le expongan sean todos aquellos conducentes a llegar a una verdad procesal. Y finalmente, el tribunal es el que toma una decisión en relación a los antecedentes por lo que cuenta. Por lo tanto, en ese sentido, honorable diputado, usted tiene todo el derecho de pensar de la forma que usted estime conveniente, pero finalmente la calificación de los delitos y las sentencias que se le atribuyen a las personas lo hacen los tribunales de justicia. Y si en este caso el Tribunal de Justicia Penal definió que no era un delito terrorista, entonces habrá que, al menos Amnistía se atiene a esa sentencia. Aunque podamos tener dudas o cuestionamientos sobre la forma en que eso se llevó a cabo. Como lo dije durante mi presentación, para Amnistía Internacional, en este caso, por ejemplo, del matrimonio Luxemburg-Mackay, efectivamente creemos que es un delito muy grave. Y como lo dije también, nosotros no nos vamos a cansar de decir que en aquellos casos hay que llevar los responsables ante la justicia y hay que condenarlos por el delito que se acredite que cometieron. Pero la gravedad de ese delito no es razón suficiente para poder realizar un juicio que no se lleve con estricto apego a las normas. Muy bien, muchas gracias, doña Sofía. Disculpe, lo que pasa es que le estaba respondiendo al honorable y el honorable tuvo una interrupción y por eso paré para que me escuchara. Ya, pero no tengo claro si concluyó. No concluyó. Concluido, ya, continúe, disculpe, que no me confundí. ¿O no nos confundimos? Le estaba diciendo que la gravedad del delito, por muy aberrante que sea, no es razón suficiente para no llevar un juicio con estricto apego a las normas del debido proceso, para así obtener un juicio justo y por lo tanto respetar también el derecho a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas y los familiares. En relación a los presos de lesa humanidad de este país, como también señalé, efectivamente ellos tienen derecho a beneficios penitenciarios en la medida que han cumplido con los requisitos que para ello exige la ley, tanto nacional como el derecho internacional de derechos humanos para eso. Y eso es todo cuanto puedo responderle a los honorables. Gracias, doña Sofía. Me ha pedido la palabra el diputado Jorge Radker, que quiere hacer una consulta también. Súper. Sí, gracias, señor presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión y saludar a nuestra invitada. A ver, estas comisiones investigadoras, además de investigar determinadas situaciones, también la idea es que propongan ciertas cosas legislativas al Congreso o en este caso también al Ejecutivo. Hace 2 o 3 semanas atrás hubo una movilización de las distintas asociaciones de gendarmes y que decía relación, entre otras cosas, por la poca claridad que tenían ellos respecto a la norma que los regía por cuanto ellos se apegaban a un determinado reglamento, pero finalmente habían normativas que les señalarían, pero que no tendrían claridad de que tendrían que actuar de otra manera. Y ahí ellos señalaban de que había una colisión muy fuerte entre lo que era la reglamentación de la obtención de los beneficios, que es, ¿no es cierto?, el 518, versus lo que es el convenio 169 de la OIT. Ellos se apegaban al 518, al reglamento, ¿no es cierto?, para efecto de ver quiénes eran los que cumplían con los requisitos y ellos muchas veces emitían informes negativos porque según esa reglamentación no les correspondía. Pero finalmente llegaban determinadas instrucciones u órdenes de la superioridad que desautorizaba esos informes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que finalmente ellos se veían expuestos a situaciones complejas, particularmente los que viven en la zona y que tienen contacto con familiares, conocidos de las personas que aspiran a este tipo de beneficio.
Y así, bueno, señalaban de que internamente ellos tienen, por ejemplo, una hora de encierro y desencierro, que es lo que establece la normativa, pero ciertas personas pertenecientes a comunidades tenían un trato distinto. Entonces, decía, bueno, pero ¿qué nos aplica en este caso? Lo mismo sucede con los horarios de las visitas, quién define las visitas, que finalmente la definían autoridades externas, es la dirección regional o el lonco de la comunidad, el acceso a ciertos baños privilegiados para ciertas personas, y eso le generaba un conflicto muy complicado con la demás población interna que también quería aspirar a ese mismo tipo de beneficio. Y este consejo técnico que determinaba, ¿no es cierto?, el caso de los beneficios, volviendo a eso, decía, nosotros nos vemos expuestos a esto, a lo mejor tendría que ser un consejo técnico que fuera fuera de la región o que decidiera en otro lugar para no tener expuesto a nuestros hijos, nuestros familiares, que todos conocen quiénes son y dónde estudian, dónde se desplazan. El tema es el siguiente, ellos, una de las cosas que decían, a nosotros nos interesa que el gobierno clarifique este tema, y si el reglamento 518 está en desacuerdo con el convenio 169, hay que arreglarlo, porque ese conflicto interno, finalmente, ellos son, como se dice vulgarmente, el jamón del sándwich, están al medio. Entonces, la idea es transparentar ese tipo de cosas. Si hay personas en nuestro país que tienen privilegios distintos a los demás y que están convenidos internacionalmente y que a lo mejor fueron aprobados por este Congreso y por el gobierno en su momento, que se clarifique para efecto de que ellos no tengan esa situación de conflicto con la demás población interna, porque si hay que reconocer que ciertas personas pueden realizar ciertas prácticas religiosas, ceremoniales, que también se les dé esa posibilidad a las personas que tienen un credo distinto. A los católicos, si creen en la Virgen, podrán hacer una procesión, a los evangélicos podrán hacer un culto distinto, a los pueblos originarios que tienen, ¿no es cierto?, su regue también lo podrán hacer, o al que cree en Buda podrá realizarlo, o al que es Islam también lo podrá realizar. Entonces, no sé si su exposición va en ese sentido, de sugerirle al gobierno que a través del Ministerio de Justicia reglamente o los reglamentos o la normativa interna se adecúen al convenio 169 y a otras normativas internacionales que claramente tienen un tratamiento distinto, pero que hoy día está aprobado por el Congreso Nacional y por el Estado de Chile, a pesar de que a la luz de cualquier ciudadano normal claramente no debería haber una discriminación. Pero esto está aprobado, ya es ley de la República, como el convenio 169, pero no se han hecho las adecuaciones. ¿Usted sugeriría que se haga esa adecuación para evitar ese conflicto interno que finalmente le genera a funcionarios públicos, como son nuestros gendarmes, una situación de tensión permanente? Gracias, diputado Jorge Ragbe. Me voy a permitir asignarme la palabra para complementar con una observación parecida a la que hace el diputado Ragbe. Nuestra invitada ha señalado que el convenio 169 establece la obligación o el deber del Estado chileno de adaptar, en el tema que nos ocupa, las materias carcelarias precisamente a la realidad cultural y religiosa y a las costumbres que tienen internos en nuestros recintos penales que pertenecen a pueblo mapuche o a pueblo originario. Existe un deber de adaptarse a ello. Y claro, cuando en un recinto común, normal, donde hay delitos comunes y personas no mapuches, se produce un estatuto, una reglamentación distinta, suelen producir fricciones y ciertos conflictos porque el tratamiento diferenciado puede ser objeto de cuestionamiento de los que tienen un régimen común. En ese sentido, y un poco también complementando la pregunta que hace el diputado Jorge Ragbe, ¿le parece razonable o más bien conforme al derecho internacional de los derechos humanos que existan recintos penales especiales para personas que tienen tratamiento especial y que le permitan desarrollar precisamente esa especificidad, como son las costumbres o religiones ancestrales al interior de esos recintos penales? En concreto, si está de acuerdo a la normativa internacional, cárceles especiales para personas especiales como serían los pueblos originarios. Sí, a ver, 1, 2, sí, 3. Diputado Leonidas Romero, en el mismo sentido.
Sí, presidente. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que en la región del Biobío, de donde yo vengo, está detenido don Héctor Yaitul. A este señor está detenido, desocuparon un módulo de 60 internos para él solo. Hoy día está el hijo con dos amigos, o sea, un módulo donde habían 60 internos, los asignaron en otros módulos y está él ahí. Pero va más allá. Tengo entendido también, y si estoy equivocado, me gustaría que aquí me corrigieran, todos los internos tienen derecho a recibir en el mes 3 visitas, como máximo 4. Este señor tiene autorizado 400. O sea, sin duda hay un trato muy especial con este tipo de internos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el diputado Lilayú, pero habíamos advertido que íbamos a hacer 3 preguntas y le íbamos a dar la oportunidad a nuestra invitada a responderla. Así que lo dejo para el siguiente turno, diputado Lilayú. A nuestra invitada le doy la palabra para que pueda hacer sus observaciones a las preguntas del diputado Jorge Rackbet, Leonardo Soto y Leonidas Romero. Tiene la palabra doña Sofía. Muchas gracias. En respuesta a la primera pregunta sobre si es necesario la coordinación o la modificación de la normativa interna de un país una vez que un Estado ha suscrito un tratado internacional, en este caso sobre materia de derechos humanos, que regula específicamente los derechos de pueblos originarios, la respuesta es sí. Efectivamente, en eso consiste el mecanismo y ese es el sentido de suscribir tratados internacionales de distinta índole en relación a distintas materias, en este caso en materia de derechos de pueblos originarios, sobre derechos humanos de pueblos originarios. Y efectivamente lo óptimo y lo que se espera en este tipo de situaciones es que los países no solo adapten la normativa interna a los estándares del tratado internacional o el convenio, sino que además efectivamente se espera que exista algún tipo de capacitación a quienes tienen que aplicar la norma que se ve modificada por la entrada en vigencia de este tratado internacional y que obliga a modificar la legislación interna. En relación a la pregunta sobre si desde la perspectiva del derecho internacional se ve bien o es aceptable la creación de cárceles especiales, la verdad es que en derecho internacional de derechos humanos no se pronuncia al respecto. Ese tipo de situaciones son propias de decisiones soberanas internas de cada país. Todo ese tipo de medidas depende de la cultura del país, depende de la historia, de sus dinámicas internas y por lo tanto no es posible desde el derecho internacional establecer una norma única al respecto. En relación a la pregunta sobre por qué el comunero señor Yaitul tiene más visitas que las otras personas, sean o no pertenecientes al pueblo mapuche, la verdad es que ignoro los antecedentes. Por lo tanto, no puedo darle respuesta a esa pregunta. Eso, por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sofía, y comprendemos que, dado que usted no pertenece a Gendarmería, es muy difícil que sepa detalles de la manera en que se regula el estatuto de encierro de todos los presos de este país. Diputado Lilayú, me había pedido la palabra. Sí, la tiene. Y parece que se desconectó. ¿No? Diputado Lilayú, ¿está presente? Ya parece que en vez de apretar el botón de hablar, apretó el botón de desaparecer. Diputado Lilayú, bueno, no sé, parece que estaba en la carretera, ¿o no? Sí. En un vehículo. Diputada Daniela. Solo para ayudar a clarificar. Muchas gracias, presidente. Acá la información a la que hace alusión el diputado Leonidas Romero
tiene que ver con tiene una relación con lo que sale en Radio Bio Bio el 26 de agosto del 2022, donde dice que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería aseguró que más de 400 personas se han inscrito para visitar a Héctor Yaitul, pero se han inscrito. No quiere decir que tenga derecho a 400 personas que le pueda visitar. Entonces, hay como una sugerencia para que podamos clarificar aquello. Muy bien. Pero yo no quiero abrir un debate sobre las condiciones de encierro. Ahí está el diputado Lilayú. Le agradezco la buena intención. El diputado Lilayú ahora sí está presente. Sí, parece que me escucha. Tiene la palabra, diputado Lilayú, para hacer su consulta a nuestra invitada. Tiene que desmutear su teléfono o computador porque aparece... Ahí está. Sí. Señor presidente, lamentablemente me desconecté, pero una cosa técnica, pero hay una reflexión que yo quiero decir en relación a lo que se ha hablado. Yo pertenezco a una región donde hay alto población mapuche, huiliche, y yo quiero decir que los argumentos que se han dicho, se ha hablado ahí, que se ha estigmatizado, se estigmatiza a la población mapuche como terrorista, no es cierto. Yo pertenezco, como le digo, a esa región en la cual tenemos mucho respeto, y la gran mayoría de las personas mapuche no son terroristas ni mucho menos. Solamente quería dejar constancia que en la Comisión de Derechos Humanos, a la cual yo pertenezco también, y la diputada Pizarro, hemos ya hablado, se ha fundamentado de que los grupos terroristas, la Cambio y los otros tres, pertenecen a ya una idea terrorista. Entonces yo creo que yo diría que de alguna manera tenemos que empezar a decir las cosas como son. Los homicidios son homicidios y el terrorismo tiene otra connotación. No podemos seguir hablando de los derechos humanos de esta manera. Es decir, esa es la única opinión. Sé que no tiene nada que ver en este momento con la Amnistía Internacional, pero Amnistía Internacional también tengo entendido, siendo que internacional, evidentemente el terrorismo cambia de diferentes caras en diferentes países. Aquí en Chile tenemos terrorismo en la Araucanía. Eso, señor presidente. Muy bien, yo le agradezco su apreciación personal. Aquí nuestra invitada fue muy clara en el sentido de que la calificación de un delito como terrorista o no, en nuestro país, en la mayor parte del mundo, la hacen los tribunales. Y esa es la que, por lo menos, nuestra invitada se ciñe, sin perjuicio que usted y todos los demás tienen el derecho a plantear sus opiniones. Muy bien, le agradezco a nuestra invitada. No habiendo más preguntas, voy a poner término a la sesión y le agradezco su participación. Muchas gracias. Se pone término a la sesión.